Es 1991 y la Unión Soviética se está fracturando. Y aquí abajo otro partido comunista está fallando. Yugoslavia, una federación de 6 países, se está desmoronando. Su economía está en ruinas y están reemplazando el comunismo con nacionalismo, del tipo que prospera al centrarse en las diferencias étnicas y religiosas. Para finales de 1991, Croacia, Eslovenia y Macedonia han declarado su independencia. A Macedonia se le permite salir pacíficamente, pero Eslovenia y Croacia luchan guerras para ser independientes de Yugoslavia. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Y luego tienes a Serbia, poblada principalmente por serbios cristianos, y no iban a permitir que Yugoslavia se desmoronara por completo. Junto con Montenegro, intentan convertirse en el estado sucesor de Yugoslavia. Después de todo, eran ellos quienes tenían el mayor poder en Yugoslavia, y quienes constituían la mayoría del ejército yugoslavo. No querían estados independientes, querían aferrarse a su mayoría, a su poder. Otro país en esta federación en ruinas era la República Socialista de Bosnia y Herzegovina. Casi la mitad de este país eran musulmanes bosnios, llamados bosniacos, y aproximadamente un tercio eran serbios cristianos, similares a los serbios cristianos que viven aquí, pero viviendo en Bosnia. El otro 17% eran croatas. Durante mucho tiempo, estos grupos habían vivido uno al lado del otro en relativa paz. Tenían un comunismo común, la idea de Yugoslavia. Pero a medida que se creaban todos estos nuevos países, nadie quería terminar en una nueva nación controlada por el otro lado. Así que, a finales de 1991, una región mayormente croata se declara un estado independiente de Bosnia. No fue reconocida internacionalmente. Mientras que algunos líderes croatas quieren separarse del país por completo, primero acuerdan cooperar con el gobierno de Bosnia y Herzegovina, actuando como un estado dentro de un estado. El año siguiente, Bosnia celebra un voto de independencia. El 63% de la población acude a votar, y los resultados indican que el 99% de los votantes dicen que sí, quieren ser independientes de Yugoslavia. Estos números implican que fueron principalmente los bosniacos quienes votaron, mientras que los serbios bosnios boicoteaban la votación, ya que la mayoría estaba en contra de convertirse en una minoría en una nueva Bosnia. Así que, después de que la votación de independencia pasó, los serbios bosnios declararon su propio estado dentro de las fronteras de Bosnia. Se llamó República Srpska. Nadie reconoció este nuevo país autoproclamado, excepto uno, y era el que importaba. Serbia y Montenegro ahora tenían a este líder, una parte importante de esta historia. Su nombre era Slobodan Milošević. Reconoce el nuevo estado serbio dentro de Bosnia, y esto marca el comienzo de la guerra de Bosnia. Ahora, antes de continuar, tenemos que mirar hacia arriba a Serbia. Este líder, Milošević, era un hipernacionalista. Hizo su carrera agitando tensiones étnicas entre serbios, croatas y bosniacos. Así que ve todo esto como algo bueno, como una oportunidad para avanzar en su visión de crear una nueva, mayor nación serbia a través de la antigua Yugoslavia. Y recuerda, Serbia es donde estaba la capital de la antigua Yugoslavia. El ejército yugoslavo está dominado por serbios, por lo que Milošević puede dirigir a este ejército profesional para lanzar una ofensiva para ayudar a los serbios en Bosnia a asegurar su nuevo territorio reclamado. Para contraatacar, los bosniacos y croatas forman una alianza para proteger sus propias posibilidades de independencia, pero los serbios tienen este gran ejército profesional de su lado. Es mucho más poderoso y rápidamente rodea la capital Bosnia, posicionando tanques, artillería y francotiradores en las colinas alrededor de la ciudad, bloqueando carreteras y rutas de suministro. Su objetivo es tomar la capital lo más rápido posible y terminar esta guerra rápidamente. Comienzan a disparar indiscriminadamente, atacando a las poblaciones civiles con tanques, artillería y fuego de francotiradores, matando a miles en un asedio que duraría para siempre, durante años. Y aunque esta ciudad era mayoritariamente bosniaca, también había croatas y serbios viviendo allí. Pero los serbios la bombardearon de todos modos. La ONU rápidamente intenta negociar con Milošević y las fuerzas serbias, y llegan a un acuerdo rápido para retirar al ejército yugoslavo. Pero lo que realmente sucede es que el ejército yugoslavo simplemente renuncia al control de alrededor de 100.000 tropas serbias, que en su mayoría continúan luchando por los serbios en Bosnia. A medida que las fuerzas yugoslavas se retiran de Sarajevo como parte de este acuerdo, las fuerzas que se retiran son atacadas por tropas bosniacas. Se desconoce cuántos miembros del ejército yugoslavo son asesinados. Los comandantes bosniacos serían más tarde acusados de crímenes de guerra por este ataque. Mientras la guerra continúa, los serbios escalan la brutalidad en todo el país.
identificando rutinariamente hogares bosniacos, saqueándolos y quemándolos, reuniendo a civiles, separando a los hombres de las mujeres, y enviando a los hombres a campos de concentración o ejecutándolos. Las mujeres son enviadas a prisiones donde sufren abusos y violaciones de derechos humanos. No voy a describir aquí cuán atroces son. Puedes consultar las fuentes para obtener detalles. El punto aquí es que lo que están haciendo los serbios comienza a parecerse a una limpieza étnica de la tierra que reclaman. Mientras tanto, la comunidad internacional es reacia a involucrarse demasiado más allá de cortar la economía yugoslava con sanciones, y la ONU envía alimentos, medicinas y soldados de mantenimiento de la paz primero. También cortan el flujo de armas desde el exterior. Pero la ONU se apega mayormente a sus principios de mantenimiento de la paz, sin interferir en el conflicto, sin detener el avance de los serbios o la limpieza étnica en curso que ha comenzado. Pero la situación en Bosnia está empeorando. La alianza entre bosniacos y croatas se está desmoronando. Comienzan a pelear entre ellos, así que ahora las fuerzas bosniacas están luchando contra los serbios por un lado y contra sus antiguos aliados, los croatas, por el otro. Una guerra dentro de una guerra. A medida que esta nueva y complicada etapa del conflicto comienza, las fuerzas croatas rodean y comienzan un ataque en la ciudad de Mostar, una ciudad que los dos habían defendido juntos en 1992 contra los serbios. Las fuerzas croatas capturan grandes porciones de la ciudad, destruyen mezquitas bosniacas y asesinan a civiles bosniacos a su paso. Las cosas se están poniendo mal. Y en respuesta a estas condiciones cada vez peores en Bosnia, la ONU logra que las fuerzas de la OTAN vengan a Bosnia para hacer cumplir una zona de exclusión aérea, comprometiéndose básicamente a derribar cualquier avión que vuele sobre el país. Pero esto no hace nada para detener la limpieza étnica que continúa escalando en el suelo. Así que al año siguiente, la ONU establece zonas seguras en todo el país para proteger a los civiles que huyen de la guerra, particularmente a los bosniacos que huyen de la limpieza étnica por parte de los ejércitos serbios. Pero la ONU es solo tan poderosa como los países miembros están dispuestos a permitirle ser. Y resulta que los países miembros no están dispuestos a comprometer suficientes tropas para realmente fortificar estas zonas seguras. Las fuerzas serbias aparecen regularmente y atacan a los civiles en estas zonas seguras. Estados Unidos, que aún intenta mantenerse al margen de esta guerra, ayuda a negociar la paz entre los croatas y los bosniacos, poniendo fin así a la guerra dentro de la guerra. Firman un acuerdo en marzo de 1994 restableciendo la República Federal de Bosnia y Herzegovina. Y lo más importante, renuevan su alianza para luchar contra los serbios. Las cosas comienzan a cambiar lentamente. En 1994, los serbios bosnios rechazaron un acuerdo de paz ofrecido por la ONU. En respuesta, Milosevic, que ahora estaba sintiendo las consecuencias de haber sido aislado de la economía global, cortó los lazos con los serbios bosnios, negándose a enviarles más armas y dinero. Quería seguir en el poder, controlando su nueva Yugoslavia, y esperaba que cortar los lazos con los serbios bosnios, que estaban cometiendo todas estas atrocidades, convenciera a Occidente para que comenzara a comerciar con él nuevamente. Así que el apoyo a Milosevic ya no existía, pero aún así, los serbios bosnios continuaron su campaña de horror, cometiendo atrocidades en todo el país. Pero no solo eran los serbios. Los bosniaks y croatas también habían comenzado a cometer graves abusos contra los derechos humanos en contra de civiles. A medida que la guerra continuaba, la OTAN seguía haciendo cumplir su zona de exclusión aérea, derribando un jet serbio y siendo cada vez más arrastrada a este conflicto. A medida que las fuerzas serbias se volvían más audaces, el expresidente Jimmy Carter viajó a Bosnia y negoció un alto el fuego de 4 meses. El alto el fuego se mantuvo en su mayor parte, con algunas excepciones, pero expiró. No pudieron acordar uno nuevo y la lucha comenzó de nuevo. Las fuerzas serbias fueron capaces de robar armas pesadas de la ONU y luego usarlas para matar civiles. La OTAN continuó intensificando los ataques aéreos. Las fuerzas serbias respondieron tomando como rehenes a los cascos azules de la ONU y derribando un F-16 estadounidense. En este punto, las fuerzas serbias se sentían animadas. Habían mantenido constantemente alrededor del 70% del territorio en Bosnia, e incluso habían empujado a los cascos azules de la ONU sin mayores consecuencias, y vieron una oportunidad para un último gran ataque para poner fin a la guerra y asegurar todo este territorio. Solo necesitaban hacerse con las zonas seguras de la ONU, expulsar a la ONU y luego tomar Sarajevo con una fuerza abrumadora. Así que apuntaron a la ciudad de Srebrenica, una zona segura de la ONU donde casi 10.000 bosniaks buscaban refugio. La ONU les había quitado las armas. Estaban totalmente desarmados pero protegidos por las fuerzas de la ONU.
El 11 de julio de 1995, 2.000 soldados serbios marchan hacia la ciudad. No encuentran resistencia por parte de los soldados de la ONU, que decidieron mantener su neutralidad y defender los suministros y alimentos para sus refugiados en lugar de a la gente misma. Pero estos soldados de la ONU eran en realidad solo 370 soldados holandeses. Estaban en desventaja, así que algunos se retiran, otros son capturados. Las fuerzas serbias luego reúnen a 8.000 hombres y niños bosniaks y luego los ejecutan sistemáticamente, constituyendo el genocidio más mortífero en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Los sobrevivientes, abandonados por la comunidad internacional, huyen de la violencia en Srebrenica. Escapan a otras áreas, contando las historias de este asesinato en masa. La ONU informaría más tarde que todos los bandos violaron las convenciones de Ginebra, pero describió la ofensiva serbia como un lavado étnico sistemático. Y en este punto, Estados Unidos ya no puede permanecer al margen y ver cómo esto sucede. Así que a finales de 1995, la administración Clinton persiguió una nueva estrategia. Planeaban que la ONU finalmente se retirara de Bosnia. Estados Unidos y la OTAN los mantendrían a salvo. El plan también aseguraba que se permitiría a Estados Unidos enviar armas al gobierno bosnio. Luego, Estados Unidos propuso un plan de paz, uno que dividía a Bosnia en dos entidades, una para serbios y otra para bosniaks. Estas regiones tendrían cierta autonomía, y los bosniaks controlarían el 51% del país. Ambas partes consideraron el plan de Estados Unidos, pero la lucha continuó. Pero ahora, con la comunidad internacional firmemente de su lado, los croatas llevaron a cabo una ofensiva exitosa en 1995 que recuperó un territorio significativo de los serbios, y los bosniaks ganaron impulso en la guerra. El equilibrio de poder estaba cambiando, lo que obligó a los serbios a regresar a la mesa de negociaciones para reducir sus pérdidas. Después de muchas rondas de negociaciones, y con las fuerzas serbias viendo cómo la marea de la guerra se volvía en su contra, los acuerdos de Dayton fueron firmados en diciembre de 1995 por los presidentes de Croacia, Bosnia y Serbia. En nombre de todos nosotros que veríamos esta paz afianzarse, han visto lo que la guerra ha causado. Ustedes saben lo que la paz puede traer. Fue este acuerdo el que finalmente nos dio estas fronteras modernas que dividen al país en dos. Tienen la Federación de Bosnia y Herzegovina, que está compuesta principalmente por bosniaks y croatas bosnios. Y por aquí la República Srpska, compuesta principalmente por serbios bosnios, que es algo independiente con su propio sistema político y su propia judicatura. Pero sigue siendo parte de Bosnia y Herzegovina, así que la guerra ha terminado. Alrededor de 100.000 personas murieron durante esta violencia, y millones más se vieron obligadas a huir de sus hogares, la mayoría de las cuales eran musulmanes bosnios. Un tribunal penal de las Naciones Unidas finalmente juzgó a 161 personas por varios crímenes de guerra cometidos durante esta guerra. Slobodan Milosevic fue a prisión por el resto de su vida debido a sus crímenes de lesa humanidad, sus crímenes de guerra y genocidio. Murió antes del final de su juicio. La guerra remodeló este país, solidificando las divisiones étnicas que habían estado en la raíz del conflicto. Hoy, bosniaks, serbios y croatas viven en relativa paz, aunque el país enfrenta nuevas amenazas a esa paz. Amenazas que están afectando a muchas partes del mundo. El nacionalismo en aumento. Un respeto por los antiguos criminales de guerra serbios y más demandas de independencia serbia. La memoria de las atrocidades cometidas durante este conflicto aún atormenta este lugar, tanto en las cicatrices físicas en la tierra como, más poderosamente, en los cuerpos y mentes de su gente. Esta es una historia complicada, y hay muchos sentimientos al respecto. Al ver esto, probablemente no estén de acuerdo con la forma en que enmarco ciertas cosas, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo para ser justos y factuales, y dar la mejor visión general